Queremos agradecer a todos, pero en todo en general, y también al compañero Churi, un fuerte aplauso a todos. Que luchemos por los derechos, por la dignidad, por nuestra dignidad, por el trabajo, por la salud gratuita, por la educación gratuita. Todo lo que a nosotros como ciudadanos nos hace grandes, nos hace personas. Hermanémonos para poder darle batalla a este gobierno de ajuste, de hambre, y que viene por todos los derechos que hemos sabido tener estos 12 años de gobierno. Nada más, muchas gracias y el saludo de Guillermo Viñuales a todos ustedes. Feliz Día de la Lealtad. Bueno, saludo a Miriam, a Paula, a Pedro, a Leandro, al compañero que hizo uso de la palabra recién, a todos los compañeros que organizaron esta actividad. Para mí es un honor hablar del 17 de octubre, debido a que hace poquito, el viernes pasado, estuvimos reunidos en la CGT, dándole el apoyo a nuestros candidatos, y hablamos de la génesis y el hecho fundacional del peronismo, que fue el 17 de octubre. Así lo decía Paula, no permitamos que se arancele la salud, compañeros. Tenemos que generar un frente opositor, que en este caso va a ser expresado a través del voto, pero tiene que haber organización en los barrios y luchar con los sindicatos, con los compañeros de base, con los sectores militantes, para que esto no se produzca. ¿Saben por qué, compañeros? Porque antes del 1945, en la Argentina había una Dirección Nacional de Salud. Valía más la salud de una vaca que la del peón rural que la cuidaba. Eso era antes del peronismo. El peronismo tiene que recuperar la potencia electoral para nuevamente dignificar al pueblo argentino y hacer la patria grande. Gracias, compañeros. Hay que votar a Pedro, hay que votar a Leandro, hay que votar a Paula, hay que votar a Miriam, hay que votar al compañero Guillermo Viñuales y hay que acompañar a todos estos compañeros que hicieron posible esta reunión. Gracias, compañeros del MAN, por apoyar este proyecto. Y a todos los compañeros que están acá. ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Viva el movimiento justicialista! Bueno, tenemos el 22 una prueba de fuego, ¿no? Tenemos una prueba que hay que superarla y que tiene una importancia que muy pocas veces en una elección se dan estas circunstancias de que una elección sea tan importante. Por supuesto que ha habido otras ocasiones, pero en esta del 22 de octubre, dentro de unos días nomás, se juega la posibilidad de poder recuperar en algún momento el gobierno para el pueblo argentino. Y no solamente se juega una elección para elegir 1, 2 o 3 candidatos, sino lo que está en juego es si se le pone un límite claro y contundente a las políticas que el gobierno de Macri y de la gobernadora Vidal están implementando en todos lados. Y esta política que están implementando no es otra cosa que un ajuste tras otro ajuste. En cada una de las áreas, todas las cuestiones que este gobierno ha llevado adelante hasta el momento han perjudicado a los sectores populares, a los trabajadores, a los jubilados, a los comerciantes y a los pequeños empresarios. Y claramente ha favorecido a los sectores concentrados del capital, a las empresas y corporaciones mineras, a los sectores del campo y a un sector de la banca financiera. Eso han sido los beneficiados y los perjudicados somos todo el resto. Una ola de cambio no solo a nivel de la provincia de Buenos Aires o de Loma de Zamora, Lanús o de lo que sea, sino para el conjunto del país y también para la región, porque si nosotros realmente creemos y pensamos que vamos a tener la posibilidad
de tener una segunda ola de gobierno popular en la región, entonces esta elección de la provincia de Buenos Aires, de llevar a Cristina senadora, de ponerlo a Tayana también en el Senado, es clave para poder obtener ese resultado. Y como dijo Cristina casi al cierre del acto, si conseguimos que cada uno de los compañeros que estaba ahí, compañera y compañero, convenza a dos, que lo tengamos en duda o sepamos que ha votado en contra, estamos resolviendo esta elección como debe ser, estamos teniendo un triunfo contundente en la provincia de Buenos Aires, estamos llenando el 22 de octubre las urnas de voto, como un buen peronista lo diría, aunque yo lo soy de corazón, no lo soy peronista, pero sí puedo decirlo que lo soy de corazón. Así que compañeras y compañeros, un fuerte abrazo a todas y a todos y a trabajar duro los días que quedan. Quiero destacar también la presencia del compañero Mario Caputini, candidato a consejero federal, al municipio de Lanús. Quiero agradecer la colaboración del compañero Gastón Arévalo, de la agrupación Ríos Organizados. Un 17 de octubre siempre es una buena fecha para reivindicar la política, para reivindicar la solidaridad y para reivindicar fundamentalmente nuestro derecho a la dignidad, ¿no? Yo desde el radicalismo siempre tuve muy claro que ese 17 de octubre fue, me parece, la primera gesta digna de un pueblo que decidió organizarse para defender sus intereses, para defender básicamente los logros que estaban pendientes en la Argentina, sus sueños. Si no les parece mal, para sintetizar, además después de este acto tan interesante, yo quisiera hacer referencia solamente en 3 o 4 cosas. Venga para acá. Todos tenemos claro que esta no es una elección como cualquier otra. ¿Por qué no es una elección como cualquier otra? Miren, si el gobierno gana el 22 de octubre, se allana el camino para la reelección de los conservadores en el 2019. Primera conclusión. ¿Alguna duda de esto? ¿Estamos todos de acuerdo? Si el gobierno gana, muy bien. Segunda conclusión. Si el gobierno gana, el ajuste que vimos hasta acá nos va a parecer suave en comparación con el ajuste que tienen previsto hacer. Y esto no es una campaña de miedo, no es algo que estamos inventando los que estamos de este lado de la mesa. Esto es algo que dicen ellos mismos que van a hacer. Porque son tan perversos los que gobiernan hoy en la Argentina, que le dicen al diario La Nación, que es su principal órgano de difusión de ideas, que ni bien terminen las elecciones del 22 de octubre se viene aumento en la luz, aumento en el gas, aumento en el agua, aumento en los combustibles, aumento en el transporte. A ver si nos entendemos. ¿Cuánto está el boleto mínimo? ¿6.70? Bueno, ¿cómo? ¿6 acá? El mínimo, bueno, fenómeno. 6.70 es el promedio que estamos consumiendo en la capital federal. Se va a ir a 15. ¿Nos entendemos? Si le sacan el subsidio a los combustibles, el boleto se va a ir a 10 primero y a 15 después. ¿La luz, el agua y el gas nos aumentó todo? Sí. ¿Aumentó? Sí. 600% más o menos, promedio. Bueno, la van a aumentar un 50% más sobre ese 600%. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La primera consecuencia, la obvia. La guita te va a alcanzar menos porque todo va a aumentar mucho más de lo que va a aumentar tu salario, porque además Macri ya nos avisó hace 15 días atrás, y pueden buscar en el diario Clarín, en el diario La Nación, que la pauta pautada o proyectada para las paritarias para el año 2018 es entre el 9 y el 14%. ¿Cuál es el problema, compañeros y compañeros? Cuando ustedes suben la luz, el agua, el gas, el combustible y el transporte, sube todo. Porque esos son insumos de la producción, de la fábrica, y son insumos y son costos también del comercio. Entonces, cuando te suben los servicios, te sube la leche, te sube la carne, te sube la Coca-Cola, te suben los cigarrillos, te sube todo, lo que no sube tu salario. Las empresas proveedoras de luz, gas y agua, ¿de quién son? ¿De quién es Edesur? ¿De quién es? No,
mi amor, son amigos del presidente. Nicolás Caputo, por ejemplo, es el dueño de Edesur. No, Aranguren es el ministro de Energía. Joe Lewis, que es uno que tiene un helicóptero, que tiene un territorio gigantesco en la provincia de Chubut, que es amigo del británico, el dueño del Manchester, creo. Del Manchester. Es el dueño de una de las estancias más grandes de Chubut, amigo de Macri. El señor Midling. Ustedes no lo conocen porque los poderosos en la Argentina y los verdaderos corruptos no se les conoce la cara. Porque se ocupan para hacer negocio de ser clandestinos. Vieron que van a pegar un nuevo aumento en todo esto que estoy contando, sino que además nos dicen que van a ir por 3 reformas. La primera es la reforma impositiva. Yo les hago una pregunta. ¿Alguien cree que este presidente, si va a hacer una reforma en los impuestos, lo va a hacer para ayudar a los pobres y para perjudicar a los ricos? ¿Pasó alguna vez que Macri haya tomado una decisión para favorecer a los que tienen menos en contra de los que tienen más? Cuando modificaron las leyes de la CRT de riesgo de trabajo, ¿fue para proteger a los laburantes que tenían accidentes de trabajo o para proteger a las compañías aseguradoras? Siempre es igual. Y lo mismo van a hacer ahora con la reforma impositiva. Ya hicieron parte porque a los ricos le bajaron bienes personales, por ejemplo, que es un impuesto que pagan los ricos. Sin embargo, los que antes tenían, por ejemplo, la posibilidad de pagar con débito y que les devuelvan el 5% del IVA, ya no te lo devuelven más. Eso es algo que ha pasado inadvertido. También quieren modificar el régimen laboral. Hablamos de flexibilización laboral. ¿Saben qué es la flexibilización laboral? Que vas a tener que laburar más de lo que laburás ahora y te van a pagar menos. Eso es la flexibilización laboral. ¿Y saben dónde está pasando eso ahora? ¿Alguien sabe? En Brasil. Empezó a pasar hace 2 meses en Brasil. En Brasil las mujeres embarazadas trabajan por ley hasta los 9 meses. ¿Vos recién fuiste mamá? ¿Recién fuiste mamá? Si laburaras en Brasil estarías obligado y no tendrías días por maternidad si tuvieses la suerte de tener un trabajo en blanco registrado. Por ejemplo, una de las cosas que están proponiendo, eliminar la antigüedad en la composición del salario. Si alguno tiene la suerte de tener un laburo en blanco, seguramente te pagan antigüedad. Lo van a eliminar. Van a eliminar, por ejemplo, la obligatoriedad que tiene el empleador de darte, hoy lo charlábamos, por ejemplo, el aguinaldo, de pagarte el aguinaldo. Ellos dicen ahora, en la Argentina se trabajan 12 meses y se pagan 13. Empiezan a instalar la idea de que el salario número 13, que es una de las principales conquistas del peronismo, la posibilidad de tener un salario extra a fin de año para poder irte de vacaciones, para poder redistribuir la torta de la riqueza, para poder sacarla al patrón y darla al laburante, está mal. Quieren sacar el aguinaldo. También plantean, por ejemplo, que la indemnización no tiene que ser más un derecho que tenga el laburante. La indemnización a partir de la nueva reforma laboral no te la va a pagar el patrón, te la vas a pagar vos mismo. Porque lo que piensan hacer es que de tu salario una parte te la retenga el empleador para que cuando el empleador decide echarte, vos mismo te pagues tu indemnización. Eso es la reforma laboral. Eliminaron las extras, generar contratos de trabajo intermitente que te puedan tomar ahora y rajarte después. Que no tengas derecho, por ejemplo, a definir qué días, a pactar días en los cuales vas a laburar, que te puedan decir, bueno, este mes vas a laburar de lunes a viernes y el mes que viene las 40 horas semanales las vas a hacer solamente los fines de semana. Eso es la reforma laboral. Eso ellos le llaman aumentar la productividad y la competitividad de la economía argentina. En la Argentina no van a venir las inversiones. ¿Y saben por qué en realidad no van a venir las inversiones? Porque nadie va a traer plata para invertir a la Argentina si es más negocio ponerlo en la timba financiera y prestártelo para que te compres un celular extranjero, porque vos después cuando te pidieron 3, le terminaste devolviendo 6. Eso es lo que está pasando acá. Por eso no van a venir las inversiones. Las inversiones no vienen no porque los laburantes tienen mucho derecho. Las inversiones no vienen a la Argentina porque los laburantes no tienen capacidad para comprar. Y como no tenemos capacidad para comprar, obviamente hay gente que no tiene obligación y necesidad de producir porque no hay mercado interno.
No estoy descubriendo la pólvora. Esto es el peronismo esencialmente. La matriz económica del peronismo es incentivar la demanda agregada. Eso significa sacarle al que tiene mucho para darle al que tiene poquito para hacer girar la rueda de la economía. Y conseguir que la torta se redistribuya al 50-50, decía el general. 50% para los laburantes, 50% para el capital. Hoy la diferencia es cada vez más abultada a favor del capital y cada vez más diminuta para el sector del trabajo. Los laburantes cada vez cobran menos y los patrones cada vez cobran más. Eso se llama neoliberalismo. Cuando ustedes escuchan hablar de neoliberalismo, el neoliberalismo es eso, es un proyecto económico que hace más poderosos a los poderosos y más débiles a los débiles. Eso es el neoliberalismo, porque tienen la teoría de que la única manera que los países funcionen es garantizando que los que son ricos puedan hacer más dinero a costa de la explotación. Y la última reforma que tienen en mente para hacer, que ya advirtieron que van a hacer, es la reforma del régimen previsional. Arrancaron, Mira, les voy a dar algunas novedades. Cristina, por ejemplo, te había hecho la moratoria previsional, capaz que alguna de acá o alguno de acá se jubiló. Se eliminó esa moratoria. Ahora hay otra cosa, se llama pensión universal a la vejez. ¿Alguien escuchó hablar de eso? ¿No? La pensión universal a la vejez es la ley que se metió con la ley de reparación histórica, es un pedacito de esa ley, que dice que a partir de ahora, si vos no hiciste los aportes, o si los hiciste pero tu patrón te los cagó, no vas a cobrar una jubilación mínima como cobrabas con Cristina. Vas a cobrar una pensión universal. Pero fíjate las trampas, esto ya pasó, está sancionado. Y los medios de comunicación no le dieron bola. Primer trampa, si sos mujer te jubilás a los 65 años. Te subieron la edad jubilatoria. Segunda trampa, la pensión universal a la vejez, por ley, es el 80% de la jubilación mínima. Con lo cual te redujeron un 20% de la jubilación mínima, ¿entendés? Te redujeron un 20%. Y tercer trampa, la pensión universal a la vejez no da derecho a pensión. Si uno de los cónyuges se muere, el otro no la puede heredar, como sí pasa con la jubilación que te daba Cristina. Si había una pareja y uno de los dos se jubilaba con la jubilación de Cristina y uno se moría, el cónyuge podía heredar esa jubilación a través del mecanismo de la pensión. Vos podías tener jubilación y pensión. Se acabó, señores y señores. He pensado hacer, a partir del próximo año, habilitado con un posible triunfo el 22 de octubre, es el último punto de esta ley de reparación histórica, porque el último punto de esta ley de reparación histórica incluye la creación de una comisión que va a revisar el régimen previsional, una comisión bicameral que ya está funcionando, que va a elevar a la presidencia de la Nación un proyecto para reformar las jubilaciones. Y agarrate, Catalina, mi amor, porque vos viste que con Cristina tenés 2 aumentos al año, uno en marzo y otro en septiembre. Lo van a quitar, va a haber uno solo. El Fondo Monetario Internacional está pidiendo que eliminen uno de los dos. ¿Sabés por qué? Porque el sistema previsional argentino no se financia solamente con los aportes y las contribuciones patronales, se financia también con impuestos. Antes, cuando Perón lo creó, por cada 4 tipos que laburaban, mantenían a un pasivo. Hoy la economía y la estructura social cambió. La gente vive más y además es más difícil que haya laburantes activos y en blanco que puedan financiar el régimen de previsión social. Entonces, ¿qué se hace? Se financia con una parte de los aportes de los trabajadores, se financia con un fondo que dejó Cristina de 50.000 millones de dólares, el fondo más grande que tiene de dólares la Argentina, lo tiene el ANSES, se llama Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y además con una parte de los impuestos. Como los empresarios no quieren pagar impuestos, saben que lo que tienen que hacer es eliminar los gastos del Estado, y parte de los gastos del Estado son las jubilaciones y la asignación universal por hijo, mamá. La asignación universal por hijo te la paga el ANSES. Y si estos hijos de puta ganan y tienen el poder para hacerlo, lo que van a buscar es retrasar el poder adquisitivo de la asignación. No es que te la van a sacar, porque no son tangibles, pero te la van a dejar en cuánto. ¿Cuánto está ahora? ¿1.400? ¿1.400? ¿Alguno cobra asignación acá? ¿Nadie? Bueno, la gente que cobra, pregúntenle si puede comprar lo mismo ahora que lo que compraba hace 2 años atrás con la asignación universal por hijo. Porque las jubilaciones y las asignaciones universal por hijo
En la época de Cristina no solamente tenían 2 aumentos, sino que además la fórmula para definir cuánto te aumentaba estaba atada a la recaudación. Y como la recaudación en inflación subía, pero también subía la recaudación, tanto las jubilaciones como la asignación universal por hijo siempre subía por encima de la inflación. ¿Saben cuándo dejó de subir por encima de la inflación? En el año pasado, el año 2016. Tu jubilación, si la nena cobra pensión, cualquier tipo de pensión, contributiva, no contributiva, cualquier pensión que cobre el ANSES, te aumentó, pero te aumentó menos de lo que aumentó la inflación. Y a los jubilados les quiero decir, la inflación no es la que publica el diario, porque la inflación que publica el diario es un promedio general de todo. La inflación de los jubilados y de los pensionados es mayor, porque la canasta de los jubilados incluye medicamentos, que no les tengo que decir a ustedes cuántos salen, alimentos y bebidas. Y en alimentos y bebidas y en medicamentos la inflación fue muy por encima del 60%. Lo que buscan es que las víctimas del sistema los vuelvan a votar, que los acompañen. Es una estafa. Y si vos no me crees, agarrá, metete en internet. Y el que no tienes, le pide al nieto, le pide al que tenga, y busque lo que dijeron ellos en el año 2015, porque en el año 2015, cuando fue el debate, dijeron que iban a eliminar impuestos a la ganancia. Nos olvidamos, porque pasan tantas cosas. ¿Eliminaron impuesto a la ganancia? No. Paga más gente hoy de lo que pagaba antes. También dijeron que iba a seguir fútbol para todo. ¿Sigue fútbol para todo? No. También dijeron que le iban a dar el 82% móvil a los jubilados. ¿Les pagan el 82% móvil a los jubilados? Una mierda. A ver, ¿se dan cuenta que nos mienten con un descaro total y los medios de comunicación les festejan la mentira? Porque la ponen a Vidal con cara de buena, con cara de Heidi, porque sabe que eso genera simpatía en un sector de la sociedad que la ve por televisión. Y Vidal con cara de buena te dice que ya vamos a estar bien, que estamos mal, pero que vamos a estar bien. Lo mismo que decía el turco en los 90. Estamos mal, pero vamos bien. ¿Saben cómo terminó eso? Con la crisis del 2001, ¿no? Entonces, compañeros y compañeras, esto es una estafa. En televisión todo el tiempo te la van a dibujar. Te van a decir que ellos reconocen que estamos peor ahora de lo que estábamos en el 2015, pero que en el 2019 vamos a estar mejor. Pero fíjate, porque siempre nos dijeron lo mismo. Siempre te dicen que vamos a estar mejor más adelante, pero que ahora te la tenés que bancar. Siempre te prometen que en el futuro te va a tocar. Y cuando llega el futuro te dicen, bueno, no tuviste suerte, la que viene, tu pibe, tu piba. Y te la van pateando. Eso es lo que está pasando en Argentina. El neoliberalismo no solamente es un proyecto económico que nos empobrece a todos, sino que es un proyecto cultural. Esperan que nosotros estemos de acuerdo con este modelo injusto de país. Quieren legitimar un modelo desigual de sociedad. Quieren conseguir que el pobre se acostumbre y se resigne a ser pobre. Quieren conseguir que naturalicemos una sociedad desigual donde los ricos tienen cada vez más guita y los pobres son cada vez más pobres. Pero ¿saben qué? No van a poder. Porque en este país hubo irigoyenismo, que fue el primer proyecto nacional que trajo derechos sociales a la Argentina. Y en este país hubo peronismo. Pero ¿saben qué? Además de la memoria histórica, en este país tenemos la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, que es la única dirigente político en el país que tiene el coraje para enfrentar a la televisión, al Poder Judicial, a los grupos económicos, a la derecha concentrada. Entonces el 22, compañeros y compañeros, a votar a Cristina por defensa propia y para defender los intereses de la patria. El 22, Cristina del Senado. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, vecino.